damos inicio a la última reunión de los encuentros que hemos organizado con el Centro Lectura Mundi, que pertenece a la Universidad de San Martín, a la UNSAM, el Centro PEN de Argentina, que es la Asociación de Escritores filial del Centro PEN Internacional, realizó este ciclo desde el mes de abril de este año, y hoy finalizamos con la conversación entre Gwendolyn Díaz Ridgway, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara. Gwendolyn, la doctora Gwendolyn Díaz Ridgway, es coordinadora del Comité de Escritoras del Centro PEN y recibió su doctorado en literatura comparada en la Universidad de Texas. Es profesora de inglés y literatura comparada en la Universidad de St. Mary, en San Antonio, Texas. Es autora de 8 libros que incluyen ensayos académicos, cuentos y no ficción. Reside parte del año en Buenos Aires y es coordinadora, junto con la doctora Claudia Ferradas y con la asistencia de Silvia Schneider-Manis, de una antología de autoras argentinas con mayoritariamente miembros del Centro PEN y con invitadas como las invitadas de hoy, que es un proyecto que va a tener su realización el año próximo con motivo de los 100 años del PEN Internacional. El PEN Internacional fue fundado por una autora inglesa, conocida como Sappho, Catherine Dawson Scott, y queremos así homenajear el papel de las escritoras, el rol de la fundadora de PEN fue invisibilizado por años, y en beneficio de los autores varones que ayudaron a fundar el Centro PEN, y de hecho este machismo instalado hizo que durante 93 años una asociación internacional fundada por una escritora, recién tuvieron que pasar todos esos años para que fuera elegida una escritora como Jennifer Clement, una autora norteamericana. Bueno, Gwendolyn, te damos entonces la palabra. Muchas gracias, Gabriel, te agradezco la presentación. Gracias a la UNSAM, gracias en particular a Aurea Díaz, y agradezco también a la Casa Argentina de Houston, porque ellos se ocuparon de promover este evento en Estados Unidos. Como mencionó Gabriel, el Comité de Escritoras del Centro PEN, fue en ese comité que salió la idea de hacer esta charla con estas dos fantásticas autoras, y participan en el comité Mirta Hortas, Silvia Schneider-Manis y Luciana Rabazzani. Bueno, me da muchísimo gusto contar con la participación de dos escritoras tan hot, como decimos en inglés, creo que hot se usa acá también, como Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara. Bienvenidas y muchas gracias por pasar estos momentos con nosotras. Voy a presentar primero a Gabriela y les cuento que este CV me lo pasó ella, o sea que van a darse cuenta que el tono del CV viene de ella. De los múltiples oficios que ha ejercido, desde vender seguros de auto en la calle hasta diagramar páginas de diario, supone que los relevantes para este tipo de eventos son el periodismo cultural y la docencia, si se le puede llamar así, en escritura creativa. De los varios activismos y militancias, la que más la interpela hoy es la resistencia al capitaloceno, que define como la lucha por la vida de todo lo viviente, sobre lo cual me gustaría preguntarte más adelante. Entre sus publicaciones están las novelas y nouvelles La Virgen Cabeza, Le viste la cara a Dios, Romance de la Negra Rubia y Las aventuras de la China Iron. Su versión en inglés, The Adventures of China Iron,
estuvo en el shortlist del International Booker Prize para 2020. No poca cosa. Su obra ha sido traducida al inglés, el francés y el italiano, y próximamente al turco, al noruego, al portugués, al griego, al lituano, al esloveno y el croata. Selva Almada es autora de poesía, cuentos y novelas, además de no ficción. Su experiencia rural de infancia y juventud en el litoral argentino han servido de inspiración para los ambientes y los temas de su obra. Es autora de los libros de cuentos Los Inocentes, El desapego es una manera de querernos. Escribió notas de rodaje para Sama, la película de Lucrecia Martel, y la no ficción Chicas Muertas. Sus novelas son, y empiezo con la más reciente, No es un río, del 20, Ladrilleros, del 13, y El viento que arrasa. Esa novela ganó el First Book Award en el Festival de Edinburgh. Su obra ha sido traducida al francés, al alemán, al holandés, al turco y al sueco. Selva, además, es codirectora del ciclo de lecturas Carne Argentina y cofundadora de la librería Salvaje Federal. Bueno, comenzamos el diálogo. Titulé la charla Dos voces, dos mundos, porque la escritura de estas autoras es sumamente diferente. Una es rural, la otra urbana. Una es concisa, la otra exorbitante. Una es seria y la otra se explaya en el humor. Pero ambas han sabido retratar la realidad nacional y hasta cierto punto también la internacional, lo cual vemos con todos los premios y el reconocimiento que han recibido en el exterior. Voy a comenzar con un tema que es muy cercano a mí y al cual me he dedicado mucho en mi carrera como académica, y es el feminismo. Me alegra saber que ambas se consideran feministas. No hace muchos años, cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, vine a la Argentina a entrevistar a las escritoras argentinas de esa época y ninguna quería decir que era feminista. Era casi una mala palabra. Era como decir, si soy feminista puedo ser femenina, me pueden gustar los hombres. Era algo que yo no entendía porque venía de Estados Unidos, donde el feminismo ya estaba instalado. Me alegra mucho saber que eso ha cambiado radicalmente en la Argentina hoy día. Y por eso me gustaría preguntarles a ambas qué es el feminismo para cada una y cómo entra en su obra. Empecemos, por favor, con Selva. Estaba muteada. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias Gwendolyn por la invitación y al PEN también. Bueno, sí, esto que decís, hasta no hace mucho tiempo era así. De hecho, yo me sentía un poco así en una época, sin saber si era, sintiendo que era, que tenía un pensamiento, una forma de vida feminista, pero no estaba muy segura de si era feminista o si había que tener algún tipo de certificado o de currículum para poder decir que era feminista. Así que yo también tuve ese intríngulis durante mucho tiempo, de bueno, sí, qué lecturas, quizá había que tener lecturas, quizá había que tener una militancia larga, quizá tal cosa, tal otra. Así que, por suerte, estos últimos, qué sé yo, 5 años, 6 años, el feminismo ha tenido los feminismos, porque la verdad es que decir el feminismo es un poco sesgado, porque hay diferentes grupos dentro del movimiento, ha tenido una irrupción tremenda y hermosa en nuestras vidas, en nuestro país, en las vidas de las mujeres y de las disidencias. Así que eso es muy bienvenido.
creo que ahora una puede reconocerse más fácilmente feminista, o puede, sí, como que no hay que pensar mucho qué viene a ser. Igual hay que seguir pensando siempre qué viene a ser feminista. La pregunta era qué lugar ocupa en mi obra y en mi vida. Sí. Bueno, en mi vida creo que ocupa, te diría que hasta mucho más lugar que en mi obra, en el sentido de esto también que digo, de preguntarse, o de así como escritora, yo siempre me pregunto para qué escribo, o qué quiere decir escribir, o qué quiere decir ser una escritora. También trato de preguntarme seguido qué quiere decir ser una feminista, o qué quiere decir el feminismo, o qué lugar puedo ocupar yo dentro del movimiento, o de qué manera me interpela, o si me siento, si me siento afín bueno, a muchas otras feministas que conozco, o de repente, bueno, hay como una idea de decir, bueno, las escritoras argentinas feministas, bueno, qué sé yo, me parece que está bueno preguntarse cuánto tenemos que ver unas con otras, y básicamente lo que más me interpela en este último tiempo, digo, ya hay como algunas luchas que nos reunían y batallas como la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que por suerte ya es ley, y bueno, como no es una lucha terminada, porque ahora el tema es que eso se cumpla, y que no sigan poniendo trabas cada vez que una muchacha, una chica, sobre todo si es pobre, reclama ese derecho, reclama encarnar esa ley, porque sigue habiendo mucha resistencia de parte de los médicos, de parte de los hospitales públicos. Bueno, digo, no es una lucha terminada, pero sí hay una pequeña victoria, que es haber tenido la ley. Pero bueno, eso, digo, y después, ¿qué más me une, o qué me distancia, o qué? Y creo que lo que más me interpela ahora, relacionado al feminismo, es el tema de las mujeres de clases bajas, o más vulnerables, o más vulneradas, y digo, ¿cuánto hace nuestro feminismo formado, blanco, en gran medida heterosexual, por esos sectores, por esas mujeres, por esas disidencias? Y es algo que me cuestiono yo misma, ¿no? Como activista. Bueno, ¿hasta dónde mi feminismo alcanza a mejorar la vida de esas mujeres? Es una pregunta que me hago, no la respondí toda, no la respondí, pero digo, son preguntas que me hago bastante seguido con respecto a mi feminismo, por lo menos. Bien, bien. Esa pregunta sobre el feminismo y las clases sociales y la gente menos adinerada o las minorías de raza surgió también en Estados Unidos hace bastante tiempo, y se notó que lo que ellas decían es que primero queremos comer, primero queremos un trabajo, ¿no? Primero necesitamos lo básico, y después podemos entrar en este tema, ¿no? De feminismo. Gracias, Selva. Sí, no sé si es primero, pero digo que es algo que a veces pensamos desde el feminismo, bueno, un poco más intelectual o privilegiado, pensamos que hay un montón de cosas que están resueltas, y entonces todas estamos preocupadas por lo mismo, y en realidad, bueno, claramente no es así. Para la mayoría de las mujeres no está, las cosas mínimas e indispensables no están resueltas. Sí. Gracias.
Gabriela, ¿qué es para vos el feminismo y cómo lo integras en tu obra? Sé que vas más allá de eso, pero hablemos primero sobre el feminismo, por favor. Está muteado. Ahí va, ahí va. Bueno, las cosas interesantes que dije se las perdieron, mira. Oh, Pero no las voy a repetir porque eran de alto nivel de chismosidad. No, mentira. Para mí, el feminismo siempre fue como una cuestión completamente preteórica. Yo apenas sabía leer y escribir y era feminista. ¿En qué sentido? Yo no consideré nunca que por ser mujer tuviera que ser subalterna de nadie. Eh, Nunca. O sea, mi mamá quería que yo lave los platos y mi hermano no. Bueno, entonces a mí se me caían los platos de las manos y se rompían y mi mamá se enojaba mucho, pero eso es otra cosa. Quiero decir, nunca consideré que tuviera que hacer cosas que los demás no y que no pudiera hacer cosas que los demás sí. A mí me parecía que yo podía subir a los árboles, hacer Willy con la bicicleta, tirarme por las barrancas, jugar al fútbol, todo lo que fuera, lo que se me ocurriera que me gustaba hacer, me parecía que tenía derecho a hacerlo. Y era algo que me salía del cuerpo. Yo nunca me había puesto a pensar, uy, ¿y por qué yo no puedo esto? Me parecía que podía, y si no me dejaban, me enojaba y lo hacía igual. Es algo como muy, muy anterior a conocer la palabra feminismo, a conocer ninguna teoría de género. Entonces diría que tengo una especie de feminismo instintivo, qué sé yo, feminismo de ADN. De hecho, nunca me pareció, y esto después lo fui corrigiendo un poco con los años, pero nunca me pareció que tuviera que leer absolutamente nada para ser feminista. Eh, y en un punto me lo sigue pareciendo. Si a mí alguien me preguntara qué es el feminista, yo le diría, es pensar que tenés los mismos derechos que los varones. Listo. No me parece que haya que hacer un doctorado para eso. Después, bueno, viene la gente que lo hizo y te amplía el panorama y es muy interesante lo que te cuenta, pero creo que no es necesario. No es necesario para la primera asunción de esta cuestión, que es nada más y nada menos que una forma de vida, ¿no? Es una forma de vida. Vos considerás que, que tenés que ser subalterna de alguien por ser mujer y muchas veces ni te das cuenta, porque lo que pasa es que se niegan esas cuestiones, ¿no? Si a mí hace 10 años me hubieran preguntado, ¿vos creés que hay machismo en la literatura? Yo hubiera contestado que no. Bueno, tuve que detenerme y mirar bien para darme cuenta de que sí y de cuánto. Es decir, hubiera dicho que no en ese momento, no hubiera dicho que no en 1995, que era feroz. Feroz, y hace poco de esa época, ¿no? Muy poco, poquísimo. Estoy hablando de, no sé, 2013. Yo hubiera dicho que no, y sin embargo, había y un montón, y sigue habiendo, por suerte, mucho menos. Pero me interesó mucho lo que dijo Selva, ¿no? De esto de la mayoría de las mujeres y disidencias, que son de clases bajas. En nuestro país, en este momento, no sé, el INDEC dice que la pobreza es del 42%, y el INDEC no miente, pero ni el INDEC ni las otras instituciones que miden la pobreza toman en cuenta un gasto central que es el de vivienda, porque se ve que consideran que los pobres son propietarios. Ahí. Entonces es más el porcentaje. Y esa pobreza es aún mayor en las mujeres y en las disidencias. Entonces cuando se piensa en cuestiones tan enormes y agobiantes como la deuda externa, debiera pensarse inmediatamente en las mujeres, que son las que trabajan, cuidan a los niños, cuidan a los viejos, entonces son las que dejan de comer para que coman los niños. Entonces acá hay algo muy pesado que nunca se tiene en cuenta. Por eso cuando las mujeres decían, bueno, te contestaban, primero tenemos que comer, no, es todo junto, amiga, es todo junto. Tenés que pararte, tenemos que pararnos todas juntas, en tanto que mujeres, para que vos comas, para que se contemple tu situación, entonces se te asista de una manera mucho más importante, se te escuche, se nos escuche. No sé, o ahora, en la cumbre climática, esta nefasta, horrible, que tanto nos está decepcionando, ¿no? Vos veías la foto
de los muchachos allí reunidos eran todos tipos. Y una vez más, la pregunta, entre la gente que está migrando por las inundaciones, por los incendios, por las sequías, la gente que no tiene acceso al agua, y todo el desastre que está causando esto, ¿quiénes son los primeros afectados? Los más pobres, porque los demás se mudan, mira qué difícil. Entonces, los más pobres y básicamente las mujeres, que son las que en general sostienen a los niños. Por esto mismo que decía Selva, de que uno da cosas por garantizadas, resulta que no están garantizadas porque cuando las papas queman, vos te das cuenta que la mayor parte del 70% de los hogares, o el 80% creo, o más, ahora no me acuerdo, pero cualquiera puede googlear este dato porque está, de los hogares monoparentales en Argentina son llevados adelante por mujeres. Entonces, el peso que cae sobre las mujeres con la deuda externa, con la crisis climática, es enorme, es enorme. Entonces no hay un primero comer, es todo junto, es todo junto. Sí. Sí. Pues que no comes porque esta gente piensa, bueno, voy a empezar a decir malas palabras, voy a aguantar un rato. Piensa mal. Ahí va. Porque esta gente piensa mal. Bien, 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 Gaby. Y qué bien que vos naciste con ese ADN. Me parece que a mí me tocó un poquito de ese ADN también porque era muy rebelde, mi padre era controlador. Pero pienso en las autoras digo, las jóvenes, las estudiantes, las chicas que han sido completamente influenciadas por los medios, por las propagandas, por los mandatos de su padre, por los mandatos de religión, y que no han podido escapar aún hoy día a esa subalternidad de la mujer. No sé. Ahí están. Y sobre lo que vos dijiste, Selva, qué bueno sobre la ley de facilitar, no sé cómo se dice, pero facilitar Interrupción voluntaria del embarazo. Excelente y felicitaciones a Argentina, porque están más adelantados que el primer mundo donde vivo yo, particularmente en el estado de Texas, donde estoy. Acaban de pasar una ley donde una mujer no puede interrumpir su embarazo después del 6º mes. No, de la 6ª semana. De la 6ª semana, perdón, I misspoke, hablé mal. Después de la 6ª semana. Así que estamos todas como locas con ese tema y te pones a pensar que estos problemas no se han resuelto todavía. Ni allá, ni acá, ni allá tampoco, que se supone. Bueno, acá no es que se hayan resuelto porque haya una ley, ¿no? Pero bueno, que haya una ley es un gran avance y es una gran noticia. Ahora, no sé, no es que está todo resuelto simplemente porque exista la ley. Hay mucha resistencia, como decía hoy, de parte de los médicos, y también mucha resistencia de parte de una parte de la sociedad muy atravesada por la religión, etc. Sí. Bueno, vamos a pasar a las novelas. Tengo varios temas. Quería hablar y más adelante sobre los géneros literarios, porque ambas atraviesan o presentan una nueva visión de los géneros tradicionales, y a mí me encanta, me gusta cómo lo trabajan. Eso lo vamos a hacer después de, creo, lo que la gente realmente quiere escucharlas hablar es sobre sus novelas. Así que vamos a empezar con Gabriela. Hay que atreverse a desacralizar un mito nacional, Gabriela. En la China Iron, Martín Fierro es un bisexual abandónico que termina criando a los hijos cuando la China lo abandona. Mientras tanto, la China se autobautiza con el nombre de Josefina y se convierte en una heroína de una utopía donde conviven los indígenas en armonía con los blancos y los europeos. Pusiste patas para arriba cuestiones de nacionalismo, patriarcado y sexualidad. ¿Cómo llegaste a este libro tan atrevido, tan genial?
Mira, me habían dado una beca en la Universidad de Berkeley como escritora residente. Y para mí era una situación muy feliz, ¿no? Era la primera vez en mi vida que estaba sin tener que trabajar, con bastante dinero, de paseo, me trataban como una reina y yo no tenía que hacer nada. Y descubrí, bueno, esa naturaleza maravillosa del área de la Bahía de San Francisco, descubrí el Pinot Noir, fui mucho de paseo, había muchas ardillitas, había muchas secuoyas, y una vez más descubrí el Pinot Noir con mucha alegría y me dediqué a su harta frecuentación. Y eh, estaba así, lo único que tenía que hacer a cambio de toda esa maravilla era dar un taller de escritura creativa ahí en la universidad. Y yo en esa época estaba obsesionada con el metro. Estaba con el metro, el metro, el metro, el metro. Y bueno, narrativa en verso en Argentina es gauchesca. No solo Martín Fierro, ¿no? Es toda la parábola de la gauchesca. Y estaba ahí, entre el solcito, las secuoyas, las ardillas, el Pinot Noir, y un día, leyendo muchísima gauchesca, y un día se me apareció una idea en el cuerpo. Cuando digo en el cuerpo, fue como una vibración feliz y vital en todo el cuerpo, y pensé, fue cuando esa idea consistía en esta historia la tiene que contar una chica joven. ¿Cómo sería el mundo de la gauchesca contado por una chica joven? Así fue. Fue una historia, fue una idea muy feliz, ¿eh? No fue una idea con una actitud punk de enojo, los voy a reventar a todos, les voy a dar todo vuelta, hijos de puta. No, fue como algo feliz y muy vital. Y de hecho, bueno, a partir de entonces y durante los años que escribí esa novela, el momento en el que yo me sentí viva y contenta fueron los momentos en los que la escribía. Fueron años muy duros, pero toda la luz para mí estaba puesta en escribir esa novela. Y la luz se ve mucho en la novela, en particular en el principio, donde hay esas escenas hermosas de luz y brillo por todas partes, cuando la China trata de escaparse. Sí, yo quería que fuera muy joven, además la China, para que pudiera ver el mundo con los ojos de un recién nacido, pero tuviera la edad suficiente para contarlo. Ella ve el mundo, ella vive una vida en la que su rol está completamente definido y de ninguna manera se le ocurre que podría haber otro o que podría hacer otras cosas que las que le dejan hacer. También porque la castigan mucho, pobre. Y en un momento se da cuenta de que puede hacer otra cosa y sale del infame e ínfimo caserío en el que vivía por primera vez en su vida y se siente libre por primera vez en su vida. Entonces todo para ella tiene una textura, un brillo, un aroma de lo recién descubierto, ¿no? Un poco como cuando nos vamos de vacaciones, que cuando estás en un lugar por primera vez y estás alegre y es un evento festivo, todo te parece hermoso y todo lindo y todo maravilloso. Bueno, ella está así. Ella está viendo el mundo por primera vez desde un episodio inaugural para ella también, ¿no? Entonces es todo muy luminoso y tiene mucha textura y olores y colores. Bueno, eso que contás de la China me lleva a la otra pregunta que me gustó, no pregunta, sino más bien tema de la novela que me gustaría que comentaras un poco. Es el tema del inglés y el imperio, un tema que a mí me toca bastante de cerca porque yo tengo una madre norteamericana y un padre argentino y a veces se me complica mucho ser norteamericana en los países donde no te quieren y al revés cuando estoy allá. Así que vos presentás una mirada muy interesante y diferente a otras miradas que he visto yo en el pasado, una mirada doble, en cierto sentido crítica, pero más caricativa del imperio, y lo haces a través de tu personaje de Liz, la inglesa escocesa, que hace precisamente lo que dijiste, que es educarla a la China. Así que, ¿podrías hablar un poco más sobre esa perspectiva que tenés dentro de la novela y por qué y cómo ves vos ese tema? Bueno, lo que aparece en la novela es un personaje, Liz, no el imperio. A través de ella se ven
y se conocen los productos del imperio, y es a través de esos productos que la China sabe que el mundo, por ejemplo, es esférico, se empieza a enterar, porque bueno, la Iglesia lo tenía claro, porque Inglaterra había armado al mundo como una tela de araña, y en el centro atroz de la maraña estaba ella, la araña, ¿no? Entonces, no sé, le daba té y bueno, le hablaba de China. Le mostraba seda y le hablaba de la India, o por ahí estoy confundiendo los países, pero ustedes sabrán disculparme. Entonces iba contándole cómo era el mundo. Pero digo, no es el imperio, es un personaje. Entonces, si bien se ve la crueldad, ya no de Liz, sino de que porta cada objeto, ¿no? Porque si uno se dedicara a mirar cada objeto y a pensar su historia, en todos hay una historia de explotación, de colonialismo, de racismo, en todos hay una historia que es un asco, o en casi todos, en algunos no, pero bueno, en la mayor parte de los objetos que manejamos hay una historia de explotación, porque bueno, todo se extrae de algún lado, las personas a las que contratan para extraer cosas de los lugares no ganan dinero, son hiperexplotadas, bueno, ya sabemos toda la sangre que hay en cada pequeña cosita, no sé, en estos papelitos que tengo en la mano para armar cigarrillos, seguramente hay alguien que desmontó un bosque para plantar eucaliptos, para hacer una papelera, y en el desmonte del bosque hay un montón de, hay una masacre de biodiversidad, hay gente expulsada de ahí, digamos, cada objeto aporta un crimen, o una cadena de crímenes, por la manera en que está organizado el planeta. No es algo que no se vea en la novela, se cuenta, pero Liz es una persona, no es el imperio, no es la reina de Inglaterra. No sé si, es muy distinto, ¿no? Un ser humano concreto que Trump, podríamos decir, hace 3 años. Yo podía encontrarme con un amigo de Estados Unidos, con una amiga, con una amiga, y era una maravilla de persona, aunque sea parte de la nación criminal que está organizando tantos desastres, y así podríamos decir de casi todos los presidentes de Estados Unidos, por lo menos respecto del resto del mundo, ¿no? No respecto de su propio país. Este Trump tiene la particularidad de haber sido también un monstruo con los propios. Seguí, es que dijiste Trump me vuelve loca, seguí. Sí, a todos nos vuelve locos ese tipo. Pero lo que aparece en las novelas son personajes. No es que por acá viene el imperio, por acá viene la Argentina, y acá viene corriendo Francia. No, en las novelas hay personajes. Si vos los haces portar al imperio, bueno, entonces van a ser malísimos y con pocas contradicciones. Ahora, si vos haces que el personaje sea lo más persona que pueda ser un personaje, bueno, no va a ser tan malo casi nunca, con excepciones, ¿no? Pero quiero decir, un personaje es una singularidad. Entonces, también puede ser, Elise es amorosa, es divina. ¿Qué se le va a hacer? Nació en Escocia. Viene de allá, pero es una buena persona, no sé. Me parece que son como cosas que está bueno, o por lo menos para mi ficción, yo tengo claro que lo tengo que separar. Porque si no, casi no puedo hacer nada, ¿viste? Si cada personaje va a ser una alegoría, bueno, para mí sería muy difícil escribir. Yo necesito que puedan ser flexibles y puedan hacer cagadas también. Claro, pero Liz le lleva a, como vos habías mencionado, a la China, todo un mundo que no conocía. Sí, todo el mundo, básicamente. ¿Cómo? Todo el mundo mundo, de la básicamente. Pero también es una educación, ¿verdad? Sí, sí. Es una educación, y ella va a colonizar un país, ¿verdad? Básicamente se ve que va a tomar los territorios de los indígenas. No, ella va como empleada de un Sí, lord inglés sí, a trabajar en una tierra del lord inglés. sí, Como que que es un poco representaría el distinto. imperio. Claro, pero bueno, está muy mediada la cuestión.
Bueno, Ella piensa que van unas tierras ya compradas, todo eso, no sabe con qué se van a comprar. es verdad, está engañada. Lo que es interesante es el final de la novela, donde hay básicamente una orgía de convivencia entre los indígenas y Liz y Fierro, y hay como todo un mundo que se junta y se fusiona en lo que podría parecer algo, no sé, imposible. Mira, con eso hay varias cuestiones. Una, conviven entre ellos, los seres humanos, y también conviven y viven en la naturaleza, que te diría que a esta altura del partido me parece casi más importante que la convivencia entre los seres humanos. Es qué hacen los humanos, o en todo caso, ese 10% de la humanidad que destroza todo, con el planeta del que somos parte. Nosotros somos carne de la tierra, somos vida de la tierra, no somos ninguna otra cosa. Y si en esto tenemos que abominar de bibliotecas enteras, de gente como Descartes, o de la Biblia misma, que tiene ese Dios que hace todo solo, y en otras religiones, en otros libros sagrados, no es así, los dioses no hacen las cosas solos, ¿no? Las hacen con ayudas de otros seres que no son humanos. Hay en el Popol Vuh hormigas, por ejemplo, en una de las fundaciones de la humanidad. Hay en el Avia Rapita, y perdón que lo diga así, es en guaraní, y mi guaraní es muy malo. Hay con el ser que crea todo desde el amor mismo del mismo, un coliflor, un colibrí, un coliflor es otra cosa, un colibrí y una palmera. Digamos, si tenemos que abominar todo eso, abominemos, es urgente, nos queda poco. O sea, lo mínimo que le debemos a las generaciones que siguen es un planeta en el que vivir. Eso por un lado. Por otro, cuando me planteé escribir algo sobre Gauchesca, o de Gauchesca, o a partir de Gauchesca, sobre todo tomando en cuenta Martín Fierro, lo que cuenta Martín Fierro es la consolidación del Estado-Nación. Sí. En el fondo, digamos, el fondo estructural de Martín Fierro es la consolidación de este Estado-Nación que todavía hoy, en gran medida, padecemos, con sus gracias también, porque lo queremos, pero lo queremos y lo odiamos. Pero lo que cuenta Fierro es cómo se organiza el poder económico en la Argentina. Se termina de organizar en 1870, se decide que va a ser un país completamente funcional a lo que entonces se llamaba el Concierto de las Naciones, o sea, un país colonizado, productor de materias primas, y esa producción de materias primas, que se podría haber organizado en pequeñas parcelas de tierra, cada familia una parcela, se organiza en grandes latifundios. Para organizar esta economía de producción de materias primas en grandes latifundios, tienen que acabar con los pequeños productores, como era Fierro, que dice en un verso, yo tenía hijos, hacienda y mujer, el orden de los factores, no era feminista Fierro, pero dice que tenía hacienda, o sea, era lo que hoy se considera como un pequeño productor. Bueno, en ese mundo no cabían, lo agarran, lo esclavizan, lo secuestran y se lo llevan al ejército. Y además, esta economía de producción de materia prima necesitaba de tierras ingentes, porque era una economía expansiva. ¿Cómo sigue siendo hoy? Yo estoy yendo el domingo a la frontera de Salta con Paraguay, eso es el corazón del gran bosque chaqueño, el segundo bosque más importante de América Latina, después del Amazonas. Bueno, malas noticias, se está destruyendo al mismo ritmo que el Amazonas. Están matando a la gente que vive ahí. Les rocían con pesticidas en la cabeza. Esto pasó la semana pasada en 2 pueblos en Chaco, habitados por Cuom. O sea, sigue pasando lo mismo. Entonces, yo quería que la China fuera inmensamente feliz, no como su pobre ex marido. El único modo de que la China fuera inmensamente feliz era generando un país diferente al que se terminó generando, con otra organización, con otra relación con la naturaleza, es decir, consigo mismo también. Y de eso un poco se trata la novela, ¿no? Y se trata al final, esta relación entre colonizador, colonizado, y un mundo en el que todos pudieran ser más o menos libres, un mundo que te contenga y no te reprima, que es casi imposible, pero hay que luchar en pos de eso, ¿no? Y qué bueno que lo hagas.
porque sí, nos va quedando muy poco tiempo. Sí, queda poquísimo tiempo. Quiero seguir, me doy cuenta que el reloj avanza y quiero terminar, o digamos, por lo menos que nos des un poco de comentarios sobre la Virgen Cabeza y la Negra Rubia. Las dos extraordinariamente humorísticas, activistas, serias, pero dichas con muchísimo humor. Y es interesante también, más o menos lo que te comentaba sobre el final de La China Iron, es que estos personajes que son de la villa, que no tienen nada, en ambos casos, una de ellas así se ha quemado debido a un desalojo. La otra es una travesti estrafalaria y divertidísima. Yo creo que ella sería feliz en cualquier circunstancia, pero no tienen nada y vienen de ningún lugar de importancia, digamos, o de privilegio, mejor dicho. Entonces, en esas dos novelas también hay un final feliz. Terminan con mucha plata y en Miami o en Europa, y bueno, quería que hables un poco de eso y a dónde ibas con eso. Bueno, ¿a dónde iba? Vos viste que cuando uno escribe un libro no sabe muy bien a dónde va. Va nomás, se deja llevar bastante y después le da un poco de forma a eso que apareció, ¿no? Escribir es a la vez que explorar, construir, es una cosa rara y linda, que le recomiendo a todos los aquí presentes. Así que no sé a dónde iba. Igual, esto depende de cada lector, ¿no? Porque en esas dos novelas los personajes terminan con mucha plata, sí, pero felices, felices, no. Lo que termina sucediendo es que terminan adinerados, pero un poco exiliados también de lo que hubieran querido que fuera su vida. O sea, es una derrota hiper confortable, es una derrota de lujo, en todo caso, en esos dos casos. Sí, eso Y se son ve novelas, especialmente en La Virgen Cabeza, se nota el hecho de viste, que es como un Kitty, exilio. Y la otra, ella la abandona a Kitty. claro, es todo un quilombo. Pero más Sí. allá de eso, ellas no querían eso para su vida. Fue lo que pudieron hacer después de que les Sí. pasó lo que les pasó. Muy bien. Y ellas les hubiera gustado la comunidad que contenía y no reprimía. Era lo que querían. Y la otra no sé, que ni ella sabía lo que quería, la del Romance de la Negra Rubia. A ella le pasan las cosas y se va viendo así, como con todas las cosas en el aire, va viendo lo que hace. Pero son como novelas bien punk y con mucha ligazón con la política contemporánea, ¿no? Sí. Tal vez no sé si necesariamente fueron leídas así, la verdad que no sé, es difícil siempre hablar de eso, porque quién sabe cómo son leídas las cosas, pero son así. Y son libros también que a mí me sirvieron como para consolidar una aproximación al hecho de escribir, una noción de qué es la lengua a la hora de escribir para mí, una noción de qué es la escritura, ¿no? Para mí la escritura es como un río que te atraviesa, es un río de voces. Entonces, por eso una villera puede hablar con fragmentos del Siglo de Oro, algo de Petrarca y con cumbia. Sí. Porque es como algo que te atraviesa y creo que suena medio realista, porque un par de veces me dijeron, qué realista, y yo me quedé mirándolo tipo, bueno, ¿qué idea de realismo tendrás? Pero parece que suena así, porque es raro. No sé, no es típico de nadie en Argentina andar hablando con versos del Siglo de Oro. Pero bueno, parece que queda más o menos homogéneo. Y en el caso del romance, tenía mucha preocupación por el metro, y es una novela escrita en dodecasílabos, en gran parte, con un ritmo muy vertiginoso, y para mí fue muy divertido ese ritmo, me interesó mucho, ¿no? Entonces me consolidó como una aproximación al hecho de la escritura
como esta noción de saber que se es atravesado por un río en el que estás metido a la vez, un poco como la relación con el aire, ¿no? Escribir para mí es concentrarme a un punto tal que algo de mi yo cae y me atraviesa una enormidad. Me atraviesa una enormidad. Todo lo que leí, la película que vi, la cumbia, la charla con mi mamá, la pelea con los vecinos, todo me atraviesa, los lugares en los que estuve, el sonido de la naturaleza, y bueno, ¿cómo hacemos de eso una música? Y como tengo esa música, puedo seguir. Y me parece que en general eso es lo interesante de la literatura, ¿no? Que es mucho más que lo que dice un autor. O sea, si vos me preguntás mis opiniones a mí, yo te voy a decir lo mismo que te dice cualquiera, no es que tengo la lámpara de Aladino acá y me ilumino el cerebro y digo cosas fascinantes. Digo lo mismo que todo el mundo, pero cuando escribo no soy yo. Empiezan a pasar cosas que no son yo. O a veces te dejas llevar por el sonido de la lengua, entonces aparece una palabra tras de otra, tras de otra, tras de otra, y terminan diciendo cosas que a vos nunca se te hubieran ocurrido. Y eso es muy hermoso del hecho de escribir, y muy hermoso del hecho de leer, ¿no? Que te encontrás con cosas que te das cuenta, que salieron de la galera, que salieron de esta cuestión de dejar caer un poco el yo. Por eso supongo que los libros soportan mucho más lecturas que los autores entrevistas, digo en el sentido del interés que pueden generar, ¿no? Uno puede leer un libro de hace 80 años y ser fascinante, y por ahí se habla con el autor, dice, pero este careta, dinosaurio, anacrónico, qué horror. Y pasa mucho eso, decir que esta gente no que está diciendo este pelotudo, después lees el libro, está buenísimo, pero es porque pasa esto Claro. que digo, ¿no? Me parece a mí, y para mí esos libros me consolidaron esa forma de aproximarme. Buenísimo. Iba a seguir con Selva sobre las novelas de ella y vamos a hacerlo, pero más adelante, porque Selva se encuentra en este momento en la librería Salvaje Federal, que es la librería que ella atiende y parece que en este momento tiene un cliente. Así que vamos a esperar a que ella regrese. Bueno, yo puedo agregar algo sobre la librería, que es una librería espectacular, Dale. una iniciativa increíble que tuvieron Selva y sus socias, porque siempre nos pasaba en Buenos Aires que queríamos leer autores del resto del país y era muy difícil, porque eran editados por editoriales locales, que acá no llegaban, o si llegaban era muy difícil la logística, era caro, bueno, no sé qué pasaba. El asunto era que para conseguir un libro de una editorial del interior era un quilombo, y Selva y sus socias los trajeron. Entonces ahora tenemos donde leer a nuestros colegas de todo el país, y eso es algo muy hermoso, muy hermoso. Y por ahora es una biblioteca, es una librería online. Selva, estábamos comentando tu librería, justamente, comentando que estabas trabajando doblemente acá y en la librería. Justo me tocaron el timbre y tuve que ir a atender, disculpen. Por supuesto. Quería seguir con tus novelas. A mí me encantó El viento que arrasa, lo leí hace mucho, me tomó, me senté, lo leí de un tirón. Y es esa la que se ganó el First Book Award en Edinburgh. Y creo que es la más comentada. Pero luego siguiendo con Ladrilleros, y ahora No es un río, que es la más reciente, veo una evolución en tu escritura notable realmente, es decir, diferencia. La primera, El viento que arrasa, es una trama cronológica y es una, digamos, un argumento más o menos tradicional donde los episodios se suceden cronológicamente. Ladrilleros, que a mi ver, para mí es mi predilecta, me parece extraordinario cómo comienza con un asesinato, y esto no es contar nada porque así empieza la novela, dos rivales ladrilleros se asesinan, y eso se lleva a través de toda la novela hasta el final, y cada vez que se menciona se añade un poquito más sobre por qué sucedió ese asesinato. Y súper bien logrado, un poco más difícil de leer, lo cual a mí me gusta, porque además hay flashbacks en la vida y las diferentes épocas de los personajes.
Y finalmente, No es un río, que leí más recientemente, me dio la impresión de que estaba muy depurado el trabajo de esa novela. La verdad que pensé en Pedro Páramo, de Rulfo, con los personajes obsesivos, solitarios, que parecen estar vivos, después están los que están muertos. Ahí sí que hay que trabajar la lectura, y en realidad es una novela hermosa, y bastante más concisa y parca que las anteriores. Entonces, me preguntaba, ¿cómo es, esto lo hiciste conscientemente o te salieron así porque sí, o cómo se dio esto, Selva? Ah, parece que Selva no está. Ahí creo que volví. Ah, bien, bien. Sí, sabes que se me entrecortaba mucho lo que estabas hablando, pero no sabía si era yo, pero evidentemente era yo. No, Bueno, igual solamente llegué a hablaba escuchar, sobre no la escuché evolución la de... última parte. Sí, sí, sobre ¿Pudiste las tres escuchar novelas. la pregunta? No, no, porque se me cortó. Bueno, estaba hablando sobre cuán diferentes son tus dos novelas, porque El viento que arrasa tiene una Sí, sí, secuencia todo eso cronológica, lo fui escuchando. lo mismo que Ladrilleros, Claro, y lo mismo que pero No no, es un río. Ah, ok. no escuché la pregunta, perdón. Bueno, que fue consciente este trabajo realmente de estilos diferentes, o te salió así porque sí, por el tema, o lo trabajaste, porque para mí eran notablemente diferentes. Em, sí, fue a propósito, pero por una cuestión también, primero porque me gusta, cuando estoy escribiendo algo, también me gusta como ver eso, ver qué aparece, ver eh, qué puede aparecer nuevo para mí, ¿no? Más que, qué sé yo, para los lectores, pero sí para mí como escritora, qué otra cosa qué vuelta de tuerca puedo dar a lo anterior que escribí. Y me pasó un poco eso. El viento que arrasa fue mi primera novela. Bueno, la escribí como pude. Igual todas las novelas creo que las escribo como puedo, no como quiero. Pero bueno, cuando empecé a pensar en la segunda, que fue Ladrilleros, había aparecido algo del orden por ahí más de la oralidad, pero había aparecido muy tímidamente en algún pasaje del viento que arrasa, y dije, ay, acá está bueno esto, pero bueno, no puedo ahora, no puedo ahora con esto. Y cuando empecé a pensar en Ladrilleros, a través de una anécdota que había escuchado, dije, bueno, aquello que me había resultado atractivo cuando escribía El viento que arrasa, lo puedo hacer acá, o puedo intentar hacerlo acá. Que es una cosa que tenía que ver ya con cómo el narrador se contaminaba de la voz de los personajes. No sé si me están escuchando o se cortó. Sí, sí, te escuchamos, un poquito interrumpido, pero te seguimos lo que estás diciendo. Sí, no está muy bien la internet acá. Bueno, entonces ahí fue como ir a buscar a ver qué aparecía de ese orden, ¿no? O sea, cómo se podía contar esta historia, que sabía que más o menos iba a empezar por el final, como bien decís, esa escena donde estos dos personajes que son los protagonistas de la novela están moribundos a raíz de una pelea a cuchillo que tuvieron. Y bueno, y un poco el plan era reconstruir
la historia de cada uno hasta ese momento, ¿no? De ahí los flashbacks que aparecen en la novela constantemente. Y eso sí fue apareciendo bastante así, el tema de los flashbacks, de cómo ir completando las historias de cada uno, que eran también historias paralelas y en cierto modo espejadas. Después igual escribí una primera versión de la novela, la llevé con María Moreno, María la leyó, bueno, la trabajamos juntas. Fue el tema de los flashbacks. Bueno, hola. Sí, sí, te seguimos. Bueno. ¿Me cortó? Selva. Hola, Selva. A ver si el Wi-Fi se porta bien. Parece que vamos a tener que esperar un poquito. Selva, ¿me oís? Hola. Bueno, Selva, vamos a esperar que tu Wi-Fi se despierte un poco porque está medio dormido. ¿Ok? Hola. Y seguimos con... Tenía varias preguntas para tus novelas, vamos a volver. A ver, vamos a concluir, porque veo que ya el tiempo se nos hace corto y hay gente que tiene preguntas. A ver, me da pena de que no has tenido la oportunidad de hablar sobre tantas cosas que quería preguntarte. Entonces vamos a seguir con Gaby. Si tuviera que usar 2 palabras para describir tu literatura, serían hibridez y ruptura. La mezcla de idiomas, la presentación de todas las orientaciones sexuales, las etnias, los estratos sociales, todo fusionado y bueno, ya hablamos un poquito de eso, pero esta ruptura me parece muy importante como una radiografía de donde puede ir la sociedad hoy día y ha llegado a lugares en cuanto al LGBTQ+, ha avanzado bastante, aunque falta muchísimo en ese sentido. Así que hibridez y ruptura es algo que te sale naturalmente, es algo que realmente sos activista y por eso lo presentás en todas tus novelas. A ver, Selva tiene mal el wifi y yo tengo a mi perra de muy enojada, así que perdón por los ladridos, pero no hay modo, estuve tratando de calmarla recién, pero no hay modo. Bueno, ahí se calmó. Ahí va. Bien. Le estás dando su lugar a todos los seres del mundo, tiene que ser parte de esta charla también. Ella sí, por supuesto, pero yo no se lo doy, lo toma. Ya hace lo que quiere. Y ahí anda. Bueno, no mordió a nadie, ya está. Hibridez y ruptura. Me encanta lo que decís. Me gustan esas 2 palabras. Gracias. Yo no califico lo que yo hago, pero trato de pensar en cosas distintas que las que yo hago, porque hay tantas cosas interesantes en el mundo, bastante conocerlas, en mi caso. Pero a tu pregunta podría responder que el activismo es naturaleza para mí, y que hay algo de eso en lo que escribo, y un poco no, y bastante no, porque a la vez perdería mucha libertad si cada cosa que escribiera tuviera que coincidir con lo que es para mí un programa de activismo, de militancia, ¿no? Entonces, un poco se junta en el sentido de que ese activismo me atraviesa completamente, y un poco no, porque si no sería, imagínate, tendría que escribir otra clase de cosas, más bien ensayos, que estaría buenísimo, pero yo no soy capaz de escribir ensayos, me gustaría. Bien. Pero no me sale.
Bien, no, lo que te sale maravillosamente bien es el humor. Ya te comenté antes que leyendo La Virgen Cabeza no podía parar de reírme porque la voz de Cleo, cuando ella se expresa, es extraordinariamente estrafalaria, humorista, fantástica. Ese personaje es un personaje que hiciste como un channeling. ¿De dónde te entró ese diálogo tan perfecto y tan bien logrado de Cleo? Mira, cuando yo era adolescente y en mi primera juventud, tuve una amiga que yo amé muchísimo, muchísimo, que era una chica travesti. También es adolescente, con una vida mucho más dura que la mía, porque cuando los padres se habían dado cuenta de que era puto, lo echaron a los 13 años de la casa, y esta parte hablo de masculino porque todavía era varón en esa época. Eh, y después se vino a la ciudad y tenía 13, 14 años. Imagínate, de algo había que vivir, y de qué vive un niñite trans, nada, arrojada a la prostitución, que tendrá sus formas de ejercicio más confortables, pero la callejera, por Dios, no tiene nada de confortable. Y fue a lo que fue arrojada ella y sus amigas. Y sin embargo, fueron las personas con el sentido del humor más exquisito que conocí en mi vida. Era increíble, increíble. Su sentido del humor, su inteligencia luminosa, pero eran varias. Estaba mi amiga y 2 o 3 chicas más, muy chiquititas, te estoy hablando de gente que tenía 15, 16, 17 años, y que vivían en el desamparo más total y absoluto. Y no sé, yo siempre me las quedaba mirando y decía, ¿y estas de qué se ríen? Y se reían. Y hacían un chiste atrás del otro, inventaban palabras sin parar. Y eran muy inteligentes y muy exquisitas, pese a su educación basiquísima, porque todas habían sido expulsadas de sus casas siendo niñas, ¿no? Por Sí. homofobia y transfobia, y por padres de mierda, porque si no, amigo, cuidas a tu hijo, sea lo que sea, ¿no? Es lo que tenés que hacer, para eso lo tuviste, nadie te mandó. Y, y yo la amé mucho, y por supuesto, murió muy joven, y yo estaba escribiendo La Virgen Cabeza, y era una novela como paranoica, más racional en el sentido de todo planeada, esas novelas en las que está todo controlado, a la Philip Dick, que parece un delirio, pero vos ves que el tipo controla todo. Bueno, ese tipo de novela. Y en un momento me siento a escribir y aparece esta voz, que es la voz de mi amiga. La voz de mi amiga, si hubiera podido vivir unos años más, si hubiera podido instalarse con alguna comodidad en alguna comunidad, bueno, si hubiera vivido unos años más, sencillamente con eso creo que lo hubiera logrado todo lo demás. Y Buenísimo. me dio mucha risa, y bueno, ahí se torció completamente la novela, ¿viste? Ya fue para otro lado, apareció esa voz y ordenó todo. Es verdad, porque ella ordena toda la novela. Sí. Siendo que ya pasó la hora y pasó muy bien, veo que hay 2 preguntas y hasta que Selva tal vez pueda volver, esperemos que sí. Veo que acá Silvia Schneidermanis tiene una pregunta y después Mirta Hortas. Sebastián, ¿le podés dar el micrófono a Silvia, por favor? Silvia, dale. Aquí estoy, no sé si me escuchan. Sí. Bueno, buenas tardes a todas. Hola Gabriela, hola Selva. Hola Silvia. ¿Cómo estás? Algo que quisiera preguntarle a Selva, que me impresiona mucho de la mayoría de sus escritos, es la presencia de la naturaleza, Selva, ¿no? Tanto en el río, el viento que arrasa, como no es un río, bueno, primeramente el título, pero parecerían como si fueran hasta los personajes principales. Entonces, mi pregunta a vos, Silvia, sí. Silva no está. Está, yo la veo. ¿Está, Silva? Sí. ¿Tenés voz? ¿Tenés sonido? Sí. Hola, hola, hola. Sí. Ah, bueno, ahí va, ok. Perdón. Como vi a Selva,
me atreví a preguntarte, perdón. No, Selva, mi pregunta es qué te lleva y cuál es el impulso que hace que la naturaleza aparezca tan fuertemente en tus novelas. En realidad no, digamos, no es que sea un plan, sino que así como están los personajes, los protagonistas, que son personajes, personas humanas, llamémosle, del mismo modo, bueno, ese espacio donde se mueven me interesa que no sea solamente una especie de decorado, sino bueno, que también tenga un impacto en la vida de esas personas, de esos personajes, y esos personajes un impacto en la vida de esos espacios, de esas geografías. En El viento que arrasa quizá apareció de medio accidentalmente, porque tenía que ver con este lugar a donde ellos quedaban varados, el pastor y su hija, y que era un lugar tan inhóspito y duro por el calor, bueno, eso, básicamente por el calor y el paisaje, y el paisaje que era muy diferente al paisaje donde había crecido, sobre todo el pastor, y que tenía más que ver con el río y con una geografía ribereña. Y bueno, y después, digamos, sin que yo lo buscara, eso empezó a tomar cada vez más presencia en la novela, como metafóricamente también, digo, como metáfora bueno, de la fe, de Dios, de las creencias, y también como propiamente hablando de la fuerza de la naturaleza, ¿no? Como esto que enfrenta a los personajes protagonistas, que son el pastor y el mecánico, bueno, uno que cree en Dios, y el otro que cree justamente en las fuerzas de la naturaleza y en todo lo que tiene la naturaleza bueno, de glorioso y etcétera. Y No es un río, ahí ya porque la escena inicial, que es otra vez una anécdota que me contaron, como en el caso de Ladrilleros, y que es la pesca de la raya, un poco ya eso digamos, se impone a la historia desde un principio, o a lo que yo empecé a trabajar, que fue esa escena, y bueno, y después vas tirando del hilo y empieza, y bueno, y se va armando, digamos. Parece raro porque es como tirar del hilo, pero en realidad es como que se empieza a tejer, ¿no? Ese hilo, a entramar, y bueno, y se va armando el relato. Y ya el hecho de que arrancara con una escena de pesca me parece que determinó inmediatamente el espacio, la geografía, y esta cosa no eran de allí, sino que eran unos visitantes, y bueno, cómo se daba esa interacción con quienes habían nacido, se habían nacido y habían sido criados allí, y que tenían una relación bien distinta con ese espacio, digamos, con el río, con el monte y con todo lo que los habita. Pero bueno, aparece, qué sé yo, porque me interesa también, porque está presente desde mis primeros relatos. Mis primeros relatos son autobiográficos y tienen mucho que ver con mi infancia, un libro que se llama Niños, y bueno, y entonces ahí o sea, yo me crié en una zona semirural, entonces la convivencia con el paisaje o con la naturaleza era cotidiano y muy habitual. Entonces ahí aparece como parte de mis memorias, y bueno, y después eso reaparece siempre en mis relatos.
bueno, me gusta trabajar también con esas sensibilidades que tienen más que ver con el espacio que con las personas, si querés, o los personajes. Gracias, Selva. Qué pena que tuvimos ese problemita porque yo tenía un montón de temas que te quería compartir y que hables. Por ejemplo, de Pasa a chicas veces muertas. de Tendrá que ser internet otra y vez. con Tenemos internet. preguntas. Sí, lo sé. Quiero pasar a dos preguntas antes de que terminemos, pero antes quiero hacer mención de la crónica Chicas Muertas, que me pareció un libro extremadamente valioso, de todo el trabajo que vos hiciste de investigación de estas 3 muchachas provincianas que fueron violadas y asesinadas en los años 80. Andrea Dane, María Luisa Quevedo y Sarita Mundín. Vos le pusiste nombre y le pusiste forma. Y me pregunté, después de hacer este trabajo, ¿cómo terminaste? ¿Cómo fue ese proceso y cómo terminaste? Vos. Bueno, fue un trabajo de investigación que me llevó varios años, sobre todo porque yo vivía, bueno, ya vivía acá en Buenos Aires, y los casos que aparecen en el libro eran bueno, de otros puntos del país, en el norte, en el Chaco, en Entre Ríos y en Córdoba, y además habían sucedido alrededor de 25 años antes de la internet, antes de esto que nos está también impidiendo acá llevar una charla más, más fluida. Bueno, no había internet, no había diarios por internet, entonces toda la investigación había que ir y hacerla en el lugar, ¿no? Ir a los archivos de los diarios y recorrerlos, bueno, unos biblioratos gigantes que tienen con los diarios de todos los días, los expedientes de los casos obviamente tampoco estaban digitalizados, así que era ir ahí y mirar y ver y, bueno, fotocopiar o tomar notas. Entonces, y también muchas personas cercanas a los casos ya habían muerto, como el caso sobre todo de los padres, de algunas, de dos por lo menos de las chicas que son, cuyos casos se cuentan en el libro. Así que era todo bastante, que me llevaba mucho tiempo encontrar un dato, encontrar una persona, dar con un testimonio. Así que fue un trabajo de muchísimo tiempo, de como 3 o 4 años. Después la escritura fue bastante rápida porque tuve el material mucho tiempo, y mientras lo iba pensando, iba viendo cómo iba a escribir eso, que también era muy triste y muy doloroso, digo, no era tampoco una escritura o un proyecto de escritura feliz, pero sí quería hacerlo igual. Y después, cuando sí lo empecé a escribir, lo escribí muy rápido, en 2 o 3 meses. Escribí el libro y se publicó enseguida. Y qué sé yo, para mí, yo lo escribí sin mucha expectativa, lo único que quería, bueno, era un tema que a mí me interpelaba desde hacía muchísimo tiempo. Uno de los casos lo conocía desde el momento en que había ocurrido, y había pasado cuando yo tenía 13 años y me había impactado muchísimo. Y después con el tiempo, no lo pensé obviamente a los 13 años, pero sí muchos años después pensé que también había sido una entrada muy brutal al mundo de las mujeres, el asesinato, el femicidio de Andrea, que es el motivo por el que yo escribo el libro. Después aparecen los otros 2 casos, pero por quien yo quería escribir el libro era por Andrea. Y fue eso, como una manera y
bueno, que te deja mella, ¿no? Ser un adolescente o estar empezando a ser adolescente y de golpe que algo en lo muy íntimo, porque no ni siquiera hablábamos de eso en esa época, pero que algo viniera a decirte bueno, que ser una mujer no era una cosa tan sencilla y que de hecho había mujeres que eran asesinadas por ser mujeres. Bien. Así bien. que bueno, fue un libro muy importante para mí Sí. como persona, escribirlo para mí fue importante, digo, más allá de después lo que haya pasado con el libro, que por suerte pasaron un montón de cosas, pero para mí, digo, aún si no se hubiese publicado, fue muy importante escribirlo. Gracias, Selva. Me encantaría seguir, pero es hora de preguntas y vi que Mirta Hortas tenía una pregunta. Mirta, ¿estás ahí? Acá estoy. ¿Qué tal, Gwendolyn? Bueno, felicitaciones a las dos chicas. ¿Qué tal, Gaby? Selva, no te conocía hasta ahora, que te puedo ver y escuchar. Mucho, felicitaciones. Me hago eco un poco de lo que dijo Gaby en relación al machismo en la literatura, ¿no? Porque es verdad que hasta hace pocos años el mundo, el terreno era de los hombres, ellos estaban ahí con el estandarte y bueno, era muy difícil penetrar. Hasta que aparecieron estas chicas que arrasaron, ahí no fue el viento, fueron estas escritoras de la talla de Gaby, de Selva y de otras colegas que realmente, yo creo que fue el año 2018-19, si mal no recuerdo, que fue impresionante, impactante. Era el boom, era que todas premiadas, leídas, y bueno, y entonces me pregunto, ¿no? Les pregunto, es hora, ahora que han conquistado ese espacio, ¿no? Del mundo editorial, del reconocimiento de los lectores, del reconocimiento del público en general, de los lectores, es un universo que ya les expropió. Ahora les tocará a los hombres luchar para recuperar ese espacio. ¿Cómo es? ¿Cómo sería ahora? ¿Qué escenario ven? Esa es la pregunta. A mí me parece que los hombres no perdieron nada, siguen estando ahí, son en los porcentajes de publicación, son mayoría todavía, y también me parece que sería hora que nos aproximemos a la literatura sin pensar en el género del autor, ¿no? Lo que sea, que da igual. O sea, el mejor momento del mundo va a ser cuando no tengamos que hablar nunca más de esto, cuando dé lo mismo que seas mujer, varón, cis, trans o lo que se te ocurra hacer si se inventan nuevas categorías, ¿no? Yo estoy esperando ese momento. Pero bueno, obviamente vivimos en el mundo, parece que va a tardar un rato, pero sería genial que llegara ese momento. Selva. Sí, no, coincido con lo que dice Gaby, la verdad es que puede haber una impresión de boom, de no sé qué, pero o sea, si hacen el ejercicio de fijarse en los suplementos culturales, por ejemplo, que no sé quién los lee, yo los leo. Yo los leo todavía, no sé cuánta gente más, pero si hacen ese ejercicio van a ver que en realidad de cada 4 tapas mensuales, 3 siguen siendo para escritores varones y una para escritora mujer. Bueno, traemos acá Muerte de Obispo. Y cuando son, estas tapas son de mujeres escritoras, en general están muertas, o bueno, ya son tan consagradas que es como, digo, parece citario que otra cosa. Pero bueno, la verdad es que también me encantaría leer me encantaría que leamos sin estar pensando si lo escribió una mujer, un hombre o un potus. Pero es verdad que hay más espacio en el mundo editorial, que son las mujeres son más aceptadas en este momento, cuesta menos lograr un contrato, en fin, me parece, que lo que eran. Pero igual
En realidad hay muchísimas editoriales, entonces la verdad es que es muy fácil publicar para cualquiera, sea hombre o sea mujer, esa es la verdad. Bueno, hay tiempo para una pregunta más y después y ahí cerramos. Paula Barzafki, ¿vos tenías una pregunta? Micrófono para Paula, por favor. A ver. Sebastián. Sí, Ahí va. ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, justo cuando Gwen me dijo de esta charla, yo había leído la novela de Selva, El viento que arrasa. Y había algo que me había llamado la atención, ahí está Selva, que justo vos referiste a esto cuando estabas hablando y yo anoté esa frase. Porque, bueno, me gustó mucho la voz que narra El viento que arrasa. Y la novela empieza con mucho diálogo. Y después empieza a haber más voz narrativa, pero hay unas cuantas páginas, 2 o 3, que están plagadas de diálogo. Y la voz que narra me parecía estaba muy asimilada a los personajes. Y entonces ahí me puse a pensar si esa voz se desprendió de los personajes, si esa voz te encontró, si vos la encontraste, si la asociás a alguno de los personajes. Y justo que yo estaba pensando eso, vos dijiste ahora durante la charla algo como que el narrador se contamina de la voz de los personajes, que era un poco lo que yo había sentido cuando leí El viento que arrasa. Entonces la pregunta es, ¿aparecieron primero las voces de los personajes, después el narrador, fue al revés? ¿Cómo te pareció la voz que narra? ¿Y las demás voces? ¿Las escuchaste? ¿Cómo fue? ¿En El viento que arrasa decís? Sí. No, en El viento que arrasa en realidad el narrador está muy pegado a la subjetiva de cada uno de los personajes, pero no creo que a la voz. Es una voz bastante, no sé, más desapegada, me parece, o por lo menos, bueno, así tal vez no es parece que no es tu sensación, pero yo siempre la vi como más la voz, pero ¿cómo decís a la subjetividad está pegada? Claro, sí, son narradores, tanto en el viento que arrasa como en Ladrilleros, y bueno, y también en No es un río, son narradores en tercera, pero que siempre están muy, muy, muy cerca de los personajes. Por lo menos la sensación que yo tengo es que en Ladrilleros, sobre todo, esa cercanía es tal que el narrador, la distancia de repente de cómo habla el narrador, un narrador en tercera y cómo hablan los personajes, está como que ahí se pegotea, ¿no? Como que se empasta y el narrador tiene una voz muy asimilada a la voz de los personajes. Y en El viento que arrasa, ¿cómo lo sentís vos? Paula, Sí. me están diciendo que hemos llegado al final de nuestro tiempo y quiero agradecer de nuevo a UNSAM, ¿no? por esta plataforma y especialmente a Selva y a Gaby, que han sido tan generosas en darnos su tiempo, sus ideas, en abrirse para explicar el proceso de escritura, algo que a nosotros realmente nos interesa, porque en PEN todos aspiramos de alguna forma a escribir. Y bueno, les damos las gracias a todos, gracias a los que participaron, y Sebastián, si vos podés suprimir los micrófonos para que todos le podamos dar un aplauso a las autoras, Sebastián. No lo puedo hacer. No se puede. Bueno, vamos a hacerlo virtual, así con las manos. Muchísimas gracias, Gaby, muchas gracias, Selva, y espero que nos veamos de nuevo en una plataforma con mejor Wi-Fi, pero igual de buena onda. Bueno, gracias.
Gracias, hasta pronto, muchas gracias. Bueno, gracias. Chao, chao. Adiós. Chao. Adiós.